En el mundo hay dos tipos de personas. Las personas que creen que existen libros malditos. Y las personas que pensamos, malditos libros, porque son tan difíciles de leer. ¡No tiene dibujos! Porque está tan chiquita la letra. La letra es chiquita. Maldito, da un montón de sueño, por eso no sé nada. Por eso no se debe leer en la cama. ¿Sí? De verdad, sí. Sí, Sí da mucho sueño. sí da un chingo de sueño. Sí, a mí también. No, y Yo- conforme pasan los he años, yo cometido ya este hasta, o sea, error. puedes poner una película de acción y yo a los 15 minutos es como, híjole. Sí, claro. Verla- Está Rambo matando Exacto. ahí medio. Veo a Rambo matar a alguien más o 15 minutos más de sueño. ¡Ay, chique su madre! Sí. Por eso no se paga ya sala VIP. Tienes que estar incómodo para terminar de ver la película. Yo he visto, de verdad, cada vez que voy a una sala VIP, 20% de la gente está jetoncísima. Es la siesta más cara y más incómoda de la historia. Pero qué rico. Así que lean para dormir. Esto es Santero contra Escéptico. Callejero, rumbero y santero. Santero contra escéptico. Si usted tiene insomnio. Ay, bien. Pues este tema Este tema yo lo propuse. fue pero- idea de Solín. Sí, pero yo lo decía por como el intro. Así, malditos libros. Ah, o sea, hubiese entendido así no de, sabía. wow, claro, te interesan Y yo los- así de, güey, no, a ver, entonces encontré. mucha información. Encontré mucha información. No, a ver, ¿por qué estamos haciendo No, este tema, no. Solín? Este tema a mí me gusta porque apenas hablando como de pues aliens y pues todos los temas que hemos ya ido investigando, siempre se marca un poquito los temas de en este libro, en Exorcismo, se hablaba de uno de los libros que va a mencionar justo en este capítulo. Entonces, justo esta fue lo que me motivó para decir como de si hay varios libros ahí que tiene su escrito que no está permitido o que la iglesia o que alguna entidad religiosa dice, oye, esto es del diablo. Eso es del diablo. Hay Exactamente. muchos. O sea, hay Muchos. muchos. Pero a ver, es que el tema es que yo sabía que existían los libros prohibidos. Claro. ¿No? O sea, que está el famoso. El del guardián sobre el centeno. ¿El cuál? El guardián entre el centeno. El ¿no? guardián entre el centeno. Ese está prohibidísimo. No, híjole, a mí no me gusta ese libro. O sea, no. se me yo hace- se lo leí. Yo o sea, me sé la es- referencia por South Park. Sí, exacto, que todo el mundo lo hacen leer. Exactamente. Ese es el Pedro Páramo de Estados Unidos. Exactamente. O sea, todo el mundo se lo hacen leer, nadie lo termina. No, está el Index Librorum Prohibitorum, o Prohibitorum, que es el índice que hizo la Iglesia Católica de todos los libros Eso que no sabía. de todos los libros que prohibieron. Y es un índice que lo empezaron como en 1500 y siguió siendo actualizado hasta los años 70. Entonces hay una cantidad absurda de libros y sabía que había libros prohibidos. Pero claro, la Iglesia Católica, ¿cómo decirlo de una manera profesional? Son unos nenazas, entonces todo les amenaza. Entonces, tengo una pequeña selección para arrancar nuestro capítulo. Perfecto, me encanta. De libros que la Iglesia Católica ha considerado peligrosos o inmorales. El jorobado de Notre Dame, que por cierto Pero- ocurre todo en una iglesia. Sí, claro, pero no Y es de que los- habla sobre la caridad. No, y pero cuidar- en cierto punto habla de bueno, no sé si la verdad no es si el libro tenga que ver con la película de Disney, no sé qué tan lejana O sea, está hay la menos adaptación. canciones. Sí, me imagino, me imagino que hay Sí. menos canciones. Ajá. Sí, no está la voz de Ricky Martin, No pero está la voz de Ricky Martin. no sé si- Era Luis Miguel. Era Luis Miguel. Era Luis claro. Miguel, No está la sí. voz de Luis Miguel, pero no, pero siento que al menos en la película habla un poco de que el clérigo es el malo, ¿no? Sí, es el malo. Sí. O Entonces, sea, a lo habla mejor de será un por eso, clérigo ¿no? corrupto. Claro. Y los católicos es como de, no, oye, no les digas el Yo secreto. trato muy bien a los jorobaditos, Yo para trato que, bien, para que lo Sí, sepan. son mayores de edad, claro, porque si no, porque si Si no, son menores de edad. Porque si son menores de edad, son mi mesa para el café. Ven acá, Quasimodo. Apóyalo. Entonces, a ver, está prohibido Nuestra Señora y también prohibieron Los Miserables de Víctor Hugo. Famosamente un libro sobre un hombre que trata de hacer lo correcto y es condenado a muerte a pesar de ser condenado y es una buena persona. Pero qué raro. o sea, Yo sí. creo, la verdad es que no sé cuáles son las razones, porque la Iglesia Católica es experta en porque sí, ¿no? Sí, Pero porque Dios lo dice. se toma, o sea, Jean Valjean
famosamente en el libro toma piedad de las prostitutas. El libro no pone a las prostitutas como personas malas, sino como personas pobres y desesperadas. Claro. No sé la verdad cuál era el razonamiento, pero a mí, yo leí El jorobado de Notre Dame en una clase sobre ética, sobre hacer el bien. Entonces no sé qué onda, pero hay un chingo, ¿eh? Está el Decamerón de Boccaccio, está todo Voltaire, así. Todo Voltaire, literal, todo así lo que sacó. Ahí sí me agarras en la prohibido. ignorancia. ¿Quién es Voltaire? Pues, Sí, me agarraste así, curva, así. Iba a fingir, pero la verdad dije, no, ¿para qué? o sea, durante la ilustración empieza a ver todos estos señores. O sea, Voltaire fue uno de los güeyes atrás de la enciclopedia. O sea, Ok. la enciclopedia es decir, este libro que alguien dijo, Compila y si información. ponemos todo en un libro, Sí, claro. ¿no? Entonces, o sea, todo él está, pero así todo él. ¿Qué más? Está Robinson Crusoe. Sí, pero hasta ahorita nada como demoníaco, ¿no? No, yo esperaría así No. libros del mal. Aquí está De Revolutionibus Orbium Celestium de Copérnico, en donde dijo la bueno. Tierra gira alrededor Sí, del sí, Sol. ese entiendo por qué. Johannes Kepler, otro de astronomía. René Sí, sí. Descartes, filosofía. Sí. Spinoza, Immanuel Kant, Francis Bacon, John No, pues Locke, todo, o sea, sí era como oigan, ¿ustedes por qué saben tantas cosas, eh? Blaise Pascal, el físico, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Martín Lutero, bueno, ok, está bien. Él Sí, sí era- bueno, entiendo ese- también un poco por Y qué. Nicolás Maquiavelo, Protestante. entre muchos otros. Solo Ah, bueno, en búsquenlo. Maquiavelo también entiendo por qué la iglesia diría. ¿Por qué la iglesia No, diría, prohibamos el libro, pero copiemos el Sí, libro? exacto, el Pero modelo de apliquemos, negocio. hagamos un club de libro. A ver, todos los cardenales... Oye, este libro nos está copiando. Todos, a ver, cardenal, usted leyó el capítulo porque es importante. Sí, como- no, pero bendito, en esa lista no estaba Condorito, ya. No, no. No prohibieron a Condorito, no prohibieron a Mafalda. No, No prohibieron. Sí, Memín está- Pinguín ahí es- estaba Memín Pinguín. libre, aunque no lo pareciera. Ningún libro vaquero, ¿eh? Busqué libros vaqueros y ninguno, fíjate. No, fíjate. Pura filosofía, sí. matemáticas, La astrología, ética, la sí, ética, no, está muy cabrón. Pero, o sea, yo sabía que la Iglesia Católica era una amenaza en cuanto a los libros y que todo les amenazaba. Pero de ahí a que fueran malditos, no eran malditos, nomás era conocimiento que la Iglesia Católica consideraba peligroso. Pero luego tú me dijiste, investiga sobre libros malditos. Hay gente Ay, que sí, 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 cree sí, que hay hay muchos libros mágicos y malditos y con Sí, 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 espíritus. y tal. exactamente. Y que tienen incluso ahí unas fechas de caducidad de tú lees este libro o descifras esto y vas a caer en tanto tiempo. En una semana. Ah, exacto. Como el Ah, aro. Exactamente. Como el Hace aro de cuando que se vuelve un ves la poco película y del en aro. una semana te mueres. Exacto. Ahí tienes varios, pues varia historia. Pero mira, A empecemos ver. por el más grande, literalmente. El Codex Gigas es un libro que te voy a mostrar aquí en las ilustraciones, que es el libro más grande escrito en la Edad Media. Es el libro más grande jamás escrito. Dice que tiene 90 centímetros de alto por 50 de ancho. Se ¡En pesa la madre! 75 kilos aproximadamente y no es posible cargarlo. Bueno, una sola persona no puede transportarlo. Bueno, un campeón olímpico, ¿no? Exactamente, Así sí, como, sí, tiene ¿no? esta, pero te voy leyendo. ¿Dónde está? Este está en Suiza ahorita. Pero aquí te va. Este artículo lo saqué, está en nuestras fuentes. National Geographic nos dice: el Códice Gigax, el manuscrito que fue escrito por el mismísimo diablo. Creado a principios del siglo XIII, según la leyenda, un monje benedictino, Hernán el Recluso, escribe el Códice Gigas, llamado así por su enorme tamaño, y atesora una tenebrosa leyenda que cuenta que fue el propio Lucifer quien ayudó al montaje y a la culminación de esta obra en una sola noche, a cambio de que en este libro apareciese su imagen. Imagen que sí está retratada en el libro. Que en aparece la página famosa página, ¿no? La página. 219 que estamos viendo aquí, la ilustración de El Diablo. El mismísimo Que diablo. incluso
Se habla de que en como la simbología que se le daba a la pintura en ese momento, está usando una tela de taparrabos que solamente usaba la nobleza. Entonces así se le distingue como que es el príncipe de las tinieblas, porque está usando una tela como muy fina. La gente que ha estudiado este libro dice que uno de los atributos que por lo cual dicen que el libro puede estar maldito, que se les atribuyen como ciertos poderes a la imagen, es que pues lo mismo de siempre, que tú al verla sientes un escalofrío, si hay miedo, o sea, te provoca como hay un temor, ¿no? En el aire y que la imagen se ha ido oscureciendo de algunas partes, haciéndola ver aún más tétrica. Esa es parte de la O sea, que leyenda supone que tiene. solo de verlo deberías empezar a... Ajá, exactamente, como a sentirte extraño, ¿no? Pues te voy a decir lo que le he dicho a muchos de mis exnovios, no lo siento. No lo siento, no. No, pero estoy es que es en sintiendo vivo, es nada, en vivo. no estoy Tendremos que ir a Suiza. a Ah, o sea, verlo. tendrías que ir a ver... Ah, Sí, ok, sí, o sea, sí, imagen no cuenta. Sí, o sea, no cuenta. el diablo Ya no se sabes. digitaliza. Ya sabes que no, se el miedo no digitaliza. se pasa por airdrop. Ok, entonces, a ver, entonces dicen que el calzón, porque ese diablo está en calzones, Así es. que el calzón es calzón de noble. Exactamente. Trae un calzón- Sí, trae como un calzón de una Calvin tela muy Klein. fina. Ajá. Exactamente. Ok. Y eso es lo que dice que hace que se distinga que es el príncipe de las ok. tinieblas. En el año 1230 cuenta la leyenda que un monje llamado Inclusus Hermanus Mochazus, traducido como Hernán el Recluso, se haya recluido en la celda de un monasterio en lo que hoy es el centro de la actual República Checa. Tras quebrantar sus votos y por una transgresión que ni siquiera puede ser nombrada en los documentos y en el documental que vi, de la Biblia maldita, que está aquí en las fuentes también, dicen que en la leyenda se dice que tiene hace algo el monje que ni siquiera puede ser nombrado. O sea, que Y es esto es pecado antes nombrarlo. de volverse el recluso. Antes solo era Hernán. Sí, era solo Hernán. Hernán. No, Hernán el Recluso. Yo creo que ya traía el apellido. Ah, ya traía el nombre y dijo, como pues cuando- me voy a recluir, claro, ¿no? como O sea, te como- llamas Gordillo, ¿sabes? Que es como de- ya, traes ahí un adjetivo. Como todas las que se llaman Paloma. ¿no? Exacto, O sea, exacto, que exacto. dices, "Híjole". Uy, Paloma, no has de Ok. ser muy lista. Y Paloma volviéndose supersticiosa. Será, claro, pero No, ¿sabes qué hora es? sí sabe qué hora es, sí sabe qué hora es. Sabe qué hora es. Ese dato ok. me lo dio Luis. Entonces, a ver, Hernán el Recluso es el recluso. Es el recluso, así y es. comete un acto tan, Tan malvado, innombrable. tan innombrable que no se nombra. Exactamente. Y se recluye. Justamente es recluido y Lo recluyen. y condenado a ser emparedado vivo. Madre. Hernán Ok. es Benedicto, un monje negro, ha tenido que soportar toda clase de castigos o privaciones. Los monjes negros justamente tenían esta capita negra, como muy franciscano, pero vivían bajo la de hay que sufrir, ¿no? Bajo la ley de tenemos que estar También sufriendo. muy benedictino, ¿no? Exacto, También que son blanco y es negro. justo, es Ok, benedictino. ok, es- ok. es- Ah, es- ok. ha tenido que soportar toda clase de castigos y privaciones, pero al que ahora le espera este terrible destino, ya que el abad del monasterio ha ordenado que se le emparede vivo. Emparedado por la misericordia apostólica romana. Sí, Ok. para que se te perdonen tus pecados, para purificarte, decir, bueno, pues ya pecaste. Mira, fuera de la crueldad del castigo, yo creo que deberíamos regresar al emparedamiento. O sea, porque hay Ok, un, ok, a ver, porque hay un desarrolla. cierto simbolismo. O sea, hay un cierto simbolismo. Yo escucho luego gente diciendo cosas tan estúpidas que digo, ni siquiera hay que matarlo, nomás como cubrámoslo de paredes. Construyamos una pared a su Construyamos alrededor. una pared y pretendamos que nunca existió. Pretendamos que nunca existió, que no quede nada. O sea, Exacto. O sea, que eso en una Sí. casa. El, ¿no? O el sea, muro que quiere Trump, sí construyamos. exacto, pero exacto. O sea, sí. Usémoslo a él ahí. Sí, exacto. Lo metes ahí en el mismo muro. Sería justicia poética. La verdad es Sería que sí. justicia poética. Entonces, bueno, ok. Entonces, Pero dice, lo quieren parar, pero no lo logran. Justamente, y clamando un poco por su alma para salvarse, Hernán propone al abad algo imposible. Para honrar al monasterio, se compromete a escribir el códice más grande de su época, en el que incluirá todos los pasajes de la Biblia, toda la sabiduría humana, y lo escribirá en una sola noche. Pero capaz de poder incapar a tiempo esta tarea, que él mismo se ha impuesto aparte, cercano Bueno, al no, pues se lo ha amanecer. impuesto porque la otra opción Sí, es sí, morir sí. emparedado, ¿no? Sí, sí. Entonces,
Pues sí dices, ¿qué hago? Con desesperación. No, te hago un mole, te lo juro. Te voy a hacer un libro. No, o sea, no, te vas a no cagar. o sea, te vas a cagar. El libro va a ser más alto que usted, Abad. Usted va a ser más chaparro que el libro. Usted va a estar más delgado que ese libro. Sí, el índice de ese libro va a ser más largo que su cara. Exactamente, Ok, totalmente. a ver, Entonces, suplicando por su vida, pero incapaz de poder acabar esta tarea que él mismo se ha impuesto, cercano al amanecer, dice la leyenda, Hernán hace un pacto con Satanás para que este guíe su mano, así como las sagradas escrituras fueron guiadas por la mano de como Dios. inspiración maligna. Exactamente. Satanás guía al monje para escribir este códice y salvar su vida. El ángel caído acepta ayudarle, pero puso dos condiciones: quedarse con su alma. Pinche diablo siempre. Siempre. Siempre hay términos y No puede hacer condiciones. nada así de buena gente. No puede hacer nada de buena gente. No puede. Es igual que Jesús. En ese Exacto, sentido. exacto. Ok. Que su imagen apareciera en una de las páginas, la que acabamos de ver, la maldición del códice, espera. Con los albordes del nuevo día y el abad del monasterio y sus acompañantes entraron en la celda de Hernán, para cual sorpresa de todos habría terminado el códice tal como había prometido el monje. En su interior podía leerse desde una versión vulgata de la Biblia hasta obras del historiador judío Flavio Josefo y las etimologías del arzobispo San Isidro de Sevilla. El texto completo de Crónica Veromum de Cosmas de Praga, así como una compilación de remedios medicinales, encantamientos mágicos y una lista necrológica. Sus hojas estaban confeccionadas con pieles de animales y tal como solicitó el diablo, Hernán no se le olvidó representarlo en la página 290. Pero si bien su origen se trata de una leyenda, la existencia del códice no lo es, puesto que este libro existe y se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo, conocido como el Códice Gigas. Por su enorme tamaño, esta singular obra mide 92 centímetros de alto, 50 de ancho, 22 de grosor y pesa 74.8 kilos. Es un manuscrito medieval más grande conocido hasta la fecha. Sí, es una pinche madre, es una mesa. Es una mesa. Esa madre Es una mesa. Pero, a ver, entonces, el diablo comisiona, básicamente. Exactamente. Este libro comisiona y dice, sí, pero Sí, pero oye. ponme, dibújame como una de tus novicias francesas, ¿no? Y entonces el diablo, porque aparte el diablo sí aparece como... Sí, posando, como en posa de perreo. Gloria Trevi, mira, Sí, ponlos a la exacto. vez. Sí está Y sí haciendo tiene como... esta pose como de Gloria Sí Trevi. está como para abajo, bajo, para Arriba, abajo. arriba. Sí está un poco Creo como... que ya es tiempo de ir con él. Sí está, ajá, porque el diablo no dijo como... No, con dignidad, no, con no, dignidad. es el príncipe, ¡Ah, aparte. soy el príncipe! No, ok, Exactamente. entonces le comisiona este libro, pero el diablo se asegura de incluir una vulgata Exactamente. y se asegura de incluir recetas medicinales. Totalmente. Pero luego, o sea, como que empieza todo bien de, bueno, ok. Sí, justamente una de las teorías que se tiene acerca de por qué contiene escritos bíblicos y es guiado por el diablo es porque muchas veces se tiene la idea de que el diablo se burla de Dios, ¿no? Como justo embrujando iglesias, como diciendo tu imagen no me hace nada. O el diablo, siendo el diablo, dijo, Scopia. Scopia, nadie lo va a saber. Nadie ha leído la Biblia. Nadie la ha leído, esa madre, nadie la ha leído. Pero, señor Lucifer, no tiene que ser un texto original. No hay derechos de autor todavía. Todavía no los invento. No hay derechos de autor todavía. Tú copia toda la Biblia y di Exacto. que ya. Pero básicamente es eso, más bien Ok. como una burla a las Sagradas Escrituras. Guau, Exactamente, ¿no? ok. Pero algo que sí tiene de impresionante el libro, gracias a la lista de las necrologías que contiene, sabemos que el Códice Gigas pudo ser redactado entre los años 1204 al 1230 y un análisis caligráfico, así como los pigmentos realizado por National Geographic en el documental La Biblia del Diablo, también en las fuentes, indica que fue escrito por una sola persona y que se utilizó un solo tipo de tinta, elaborado con insectos machacados. Por su parte, especialistas de la Biblioteca Nacional de Estocolmo han deducido que es un trabajo de tal envergadura que podría haber ocupado una persona, pero con 30 años de su vida.
checando la caligrafía, porque en el documental incluso se ve que hacen el experimento de ver cuánto tarda una persona que es escriba, que conoce el pergamino, que sabe hacer el oficio, que lo maneja. digamos, exacto. ¿Cuánto tardaría? ¿A qué paso? ¿No? Y entonces pudo hacer una página completa en 1 hora. Y eso es rápido. Exactamente. Eso es rápido. Muy rápido. Era mucho más lento. Exactamente. Y hablaban de que los monjes pues no tenían así como todo el día para escribir, ¿sabes? No era como de, sí, tú escribe y y falta misa, no hay pedo, ¿no? Entonces, Bueno, no, pero no. a ver, misa, comer y escribir. No, pero es que sí ¿Qué tenían más como hacían? más labores. Okay. Los benedictinos tenían que esta labor de Latiguearse, sufrir. claro, Exactamente. sí, Entonces, okay. habría que sufrir ciertas veces al día, latiguearse, comer, todo eso. Eran godines, ir a ¿no? misa. O sea, sonaba justo. tun, y es como, ok, vamos a hacer como la Exactamente. silla. Ay, 8 de la mañana. 8 de la mañana otra vez. Exactamente. Justo. Como cuando uno se tortura subiéndose un camión, pero. Pero ahora sí pero se en tu tortura. casa. Ahora Más en tu chido. casa. Está chido, sí, está chido. A ver, entonces, le habría tomado a una persona 90 años. Y 30 años. 30 años, perdón. Y los caligrafistas dijeron sí lo escribió un vato. O Una sea, sola sí, persona, exactamente. Entonces, y una sola conclusión- persona a ritmo no cansado, dicen, porque también lo que marca esta persona que hace caligrafía en pergamino es que es muy cansado. Dice, Claro. es cansadísimo terminar. Dice, hay incluso decoraciones de las primeras páginas. La primera letra casi siempre va decorada. En Sí, los la primeros letra escritos. capital, ¿no? La letra capital, justamente. Y eso, solo esa letra te puede tomar de 1 a 2 días, dependiendo la letra. Entonces, Belleza. O sea, qué belleza dentro de todo, la verdad. exactamente, O sea, justo, pero es un trabajo artesanal que dicen en qué momento alguien toma 40, 30 años de su vida para escribir un libro en pieles de animales, aparte con una caligrafía casi perfecta. También por eso se le adjudicó mucho a que fuera el diablo. pero la leyenda dice que fue en una noche. Exactamente, Entonces, la ley dice que fue en una noche. ¿Cuántas páginas? No, espérame, no recuerdo cuántas páginas tiene, creo que no dice Porque yo páginas. estoy sacando mi calculadora. No, sí, está imposible, pero déjame checar cuántas páginas tiene porque no dice aquí. A ver, el Codex Gigas contiene... ¿Cuántas páginas? 620 páginas. 620 Escribas por ambas páginas. caras. Entre 24 horas son 25 páginas por hora. Ok, entonces media página por minuto, más o menos estaba echando el güey, o sea, iba en friega. En friega. Justo, pero Ok. es como la leyenda de para salvar su vida, pues tuvo que ofrecer algo de igual valor. Los monjes lo dejan porque dicen, no lo va a lograr. O sea, nada Lo más. logra. Sí, exactamente. Lo logra y queda libre. O sea, esa es la leyenda. Queda libre. Los sí, liberan. benedictinos, Exactamente. famosamente perseguidores del mismísimo Satanás, Exactamente. ven a su abad, bueno, no más bien, No. a su cura dibujar al diablo y dicen, pero estuvo cabrón. No. Es que justamente viene una de las partes que no sé si me vas a hacer cambiar de imagen, ¿ves? Luego tú te que cambie de imagen, pero ahora me vas a hacer cambiar tú o déjame ver si no. Me estás gaslighteando haciéndome pensar que esto es mi culpa. No. Mira, creo que ni siquiera le envié esa imagen. Pero, no, está en las fuentes, Ok, hay una imagen que aparece, es que les voy a adelantar, pero muchos expertos señalan que obviamente se ha ido deconstruyendo y reconstruyendo esta historia del códice, pero que realmente lo que representa es la batalla final entre el diablo y el cielo. En la página que está contra el diablo se puede ver el reino de los cielos. Me lo dibujado. descontextualizaron. Exactamente. Me Está descontextualizaron al recluso. Exactamente. Y se muestra la batalla final. No es solamente la representación del diablo, es la representación de una batalla entre el cielo y el infierno. Lo disfrazó de una imagen bíblica. Exactamente. Que es el Apocalipsis. Exactamente. Y entonces cuando le preguntaron, oye, tu diablo quedó demasiado bien, ¿no? Sí, parece que está posó para ti, ¿no? Sí, exacto. O sea, es como que salta de la página, ¿no? O sea, los ojos me siguen, ¿no? Exacto. Dijo, no, es que mira, del otro lado, y Jesús dibujado en palitos. Pero
sí, Exacto. pero crucificado. Exacto. Ok. Pero mira, con los olores del nuevo día, en su interior podía leerse, listo. Gracias a las listas necrológicas, en 1295 el monasterio benedictino sufrió graves problemas económicos. Aquí empieza la maldición, supuestamente. Lo que obligó al obispo Georgino de Praga a vender el códice a un monasterio cisterciense de la localidad checa. Y posteriormente pasarla a un monasterio. Siglos después, obsesionado con los manuscritos, en 1594, el emperador sacro del Imperio Romano, Rodolfo Sabía que había II sido el de emperador. Habsburgo, tomó prestada la obra, nunca la devolvió, del monasterio. Típico. Típico Yo tengo europeo. alumnos que están igual. Yo tengo alumnos que es como, no, te van a dar tu calificación. Y les Sí. vale. No, pero deja de eso, es como qué raro, ¿no? Un romano tomando algo para no devolverlo. Un Habsburgo. Nunca hubiera Un Habsburgo pasado. llegando a ser Un emperador de Habsburgo. México a tomar el manuscrito. Exactamente. Ok. Porque era un emperador obsesionado con los objetos raros del O mundo sea, antiguo. pero páguelo, es usted emperador. Exacto. O sea, no es como que dice, put, no traigo, joven. O sea, dices, güey, tome mi copa de oro. Bueno, no, pero Tómela. está como acostumbrado a tomar tierras Sí, es así cierto, porque... claro, sí. Está en mi imperio, por Sí, lo tanto es mío, exacto. Es mío, sí. Sí, más bien yo creo que hasta lo tomó diciendo como de, préstenmelo ya. Yo que se los tengo que ¿Cuál pedir si es préstamo? mío. Dénmelo o muerte. ¿no? Exactamente. Y los pobres curas así como, bueno. Tanto es así la obsesión de Rodolfo II por las cosas místicas que él tiene la llamada colección de las maravillas. La colección de las maravillas del emperador Rodolfo II, que era sobrino del rey Felipe II de España, fue un hombre de gustos extravagantes. Su corte acogía personajes de talla como el astrónomo Johannes Kepler, pero también... Prohibido por la Iglesia Católica, lo acabamos de... Ajá. Claro, pero por ahí pulaba una mirada hacia magos, alquimistas, profetas autoproclamados. Queriendo imitar a su tío, Rodolfo decidió reunir una colección que albergaba lo que él consideraba grandes y raras maravillas del mundo. En su colección podían verse, por supuesto, un cuerno de unicornio, animales mutantes disecados, el esqueleto de un gigante y su pieza estrella, claro que sí, el Códice Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Esta es la pieza, perdón. Pago yo mi entrada a la colección de las maravillas del emperador. Ajá. Y al lado del cuerno de un unicornio y el Ajá, al esqueleto lado de un gigante hay un libro gordo. ¿No? O sea, sí. es un Y esa libro es la gordo que estrella. ni puedo leer porque nadie lee, ¿no? Entonces, un libro, un cuerno de unicornio. Y esa era su más Eso, preciada. Ok. exactamente. Ok. El códice pasó a manos de la reina cristiana de Suecia, quien lo añadiría a su biblioteca personal, quizá atemorizada por la supuesta maldición que planteaba sobre todos aquellos que poseían Pero la a ver, Biblia del hasta ahora Diablo. la única maldición fue que se les acabó el varo a los güeyes. Exactamente, pero ya sabes que todo se va haciendo más grande. Entonces Porque yo estoy maldito. ya empezó después de que lo escribe el monje, empieza la teoría de este monje que iba a ser emparedado. Y lo salvó. Exactamente. Hasta ahora ese libro ha hecho más bien que mal. Exactamente. Pero bueno, tras haberse convertido al catolicismo, la reina cristiana se instaló en Roma, donde llevó todos los libros sagrados excepto el Códice Gigas, que permaneció en Suecia. El códice estuvo a punto de ser calcinado por las llamas cuando un incendio devoró el castillo en Suecia el 7 de mayo de 1655. La leyenda cuenta que fue un monje quien lo salvó de su destrucción, lanzándolo por la ventana. Y cayó al suelo. En una persona y la mató. Solo se veía las manitas y las piernas. Y el Eso libro. sí es morir por bibliografía. Eso sí es una muerte citada. ¿no? Sí, O sea, claro. es como, Muerte de biblioteca. habría estado mucho sí. más chida la leyenda si se hubiera quemado todo el castillo y No, el no. libro no se quemó. Ay, O sea, como... aquí te va. Lanzado por un monje por la ventana, y cuando cayó al Un suelo, monje muy fuerte. pareció aterrizar sin haber sufrido daño alguno, según esto, por la maldición que lo protegía. Aunque esto es solo una leyenda, puesto que a raíz de este incendio, el códice sufrió desperfectos graves. Entonces, a ver, espera, tengo que desempacar esto. A ver, entonces, cuenta la leyenda de que la maldición protegió el libro
pero se dañó. No. Es que más bien la gente lo que dice es como lo que tú dices de todo el castillo se incendió. valió madre. Y el güey lo único aventó, que quedó fue el libro. Y solo se dañó muchísimo. No. La gente dice que no se dañó. Dijo desperfectos graves. No, por eso. Eso es lo que dice ya National Geographic diciendo como... o sea, sí recibió un putazo. O sea, sí, como o varios, chavos, sí se dañó. Pero en las leyendas urbanas está que el códice se salvó del incendio, ¿sabes? O sea, como que está en la leyenda y está lo que dice National de... No, sí. O sea, sí está bien jodido. Lo usaron para detener una puerta, ¿no? Varias veces. Qué interesante. Yo no sabía casi nada de esto. Gracias al catálogo elaborado por el historiador bibliotecario sueco Marcus von Sels, publicado en 1751, conocemos la importancia que ha adquirido el códice por aquel entonces. Incluso se llegó a afirmar que la obra perteneció al mismo Martín Lutero, algo que seguramente es falso. Para obtener una descripción detallada del códice Gigas, se tuvo que esperar a que Joseph Dronowski, miembro de la Real Sociedad de Ciencias de Praga, realizara un informe en 1796 en el que hacía eco de la importancia del manuscrito y la información que podía aportar a la información de la región. Por fortuna, el códice fue restaurado en 1819 y en la actualidad se exhibe en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo, donde forma parte de la exposición Tesoros de la Biblioteca. La institución ha digitalizado el manuscrito para que cualquier persona pueda leerlo, se encuentra también en las fuentes, de este modo teniendo la oportunidad de hojear el códice más grande del mundo y tal vez uno pueda descubrir lo que este inusual manuscrito alberga y si es obra del mismísimo diablo. Esa es la historia del códice Giga. No lo es, pero... ¿No lo es? No lo es. No, pero justamente. o sea, lo que te iba a preguntar es, dime por favor que está digitalizado. No, está digitalizado. Voy a llegar hoy a la casa. Y justamente también ahí en las fuentes les dejo, también en History Channel los dirige, si ustedes ahí en la misma página le ponen donde dice Biblia del Diablo, los va a dirigir al ¿History documental. Channel? Perdón, no es cierto. Perdón, National Geographic. Es que leí historia aquí en mi cerebro. History Channel. El diablo era un alien y estaba Sí, aquí. Exacto. Okay. No. National Geographic hace un documental que se llama La Biblia del Diablo, donde investigan el libro y justamente al final una de las cosas que sale, les voy a spoilear el final, si no quieren que no pónganle pausa y vayan a verlo. ¡No le ponga pausa! ¡Solín! Necesitamos las vistas. Póngalo otra vez desde el principio. Donde se habla de que hay un error de traducción y eso es lo que hace que se empiece el mito. Después de un largo análisis y estar checando el libro, hay una palabra que también se usaba para decir recluso y para decir emparedado, como emparedado vivo. Recluido. Sí, como recluido, exactamente. Como una persona que decide recluirse de forma voluntaria a una persona que es emparedada viva. Porque había monjes que elegían tomar un voto de soledad o un poco como vivir. Ese es el punto. Los benedictinos se torturaban y una de las torturas que podían tomar era vivir recluido, tomar un voto de silencio, estar alejado del resto del monasterio. Y eso Yo habría sido ese cabrón. Y eso es lo que decidió, al parecer, el monje que escribe el Codex Gigas. Es un trabajo de penitencia. No lo condenaron. El güey se puso a sí mismo un voto de voy a escribir, secluirse, de recluirse. Sí, de voy a escribirle a Dios el libro más grande que se le ha escrito. Y por eso incluye la Biblia, por eso incluye medicina, por eso incluye hechizos, porque digamos que porque lo que se le acabaron las ideas. era compilar toda la información. Okay. Era muy común que los monjes benedictinos en penitencia se pusieran a transcribir libros. Era de lo más común que decir, bueno, te portaste mal, pecaste, a transcribir la Biblia. 4 horas. Dame dos renglones de la Biblia. Exactamente. Ahora vas a tener que hacer en el principio letra. Dios creó. Exacto. O sea que quizás él era tortura. inocente, no hizo esta cosa horrorosa. Bueno, más que ser benedictino. O sea, pero, sí. O sea, no hizo nada terrible y entonces nada más él tomó este voto, se recluyó y por eso es Hernán el recluso. Exactamente. Y toma 30 años de su vida. Más bien lo que dice National Geographic no es un libro maldito.
maldito, es el trabajo de una vida de un una monje vida. benedictino. Y la gente anda por ahí diciendo que hizo Es algo el terrible. diablo, sí. Y lo que hizo en habló un con el día. diablo y que el No, diablo- pobrecillo. Pobre Todo- Hernán, el trabajo de toda su vida. Y la gente es como, quiero salvar el libro del diablo. Y Hernán así de maldita sea, es mi libro. Yo lo Y lo hice escribí para Dios. con mi mano y era para Dios. Exacto. Lo peor es que era una penitencia, era el trabajo más, no, sublime. Exacto, sí, por eso Pobre incluye Hernán. la Biblia. Pero por un error de traducción empieza la leyenda de que el monje iba a ser emparedado y de ahí, pues mira, se descose como hilo toda la historia que te acabo de contar. Wow. Buenísimo la historia del Codex Giga. Buenísima historia, Buenísima gran historia. historia, Gran bravísimo, historia. bravísimo, muy Muy bien. loca, muy Qué loca. padre. ¿Tú? A ver, yo te voy a contar, yo investigué 2 libros específicamente. Te voy a contar primero sobre el libro Steganografia que tenemos aquí. Sí, que Suena tenemos ruso. aquí. No, es bueno, griego, latín griego, Sí, pero digo, suena greco como latino. Steganografia. Sí, Steganografia. Bueno, este libro, que maldita sea por imbécil, yo no copié el nombre del autor, tengo toda la información sobre el libro, pero no tengo... ¿Podemos pausar un momento? Ok, ya, a ver, vale. Yo investigué este libro que se llama Steganografia de Johannes Tritemius. Y este es un libro que durante muchos años fue considerado maldito porque era incomprensible. Empieza bastante normal, como hablando de diferentes cosas, pero parecía, cito, demonología. Todo esto lo estoy sacando, por cierto, de un artículo de la Biblioteca Nacional de Gales, donde está este libro. Y fue estudiado por, bueno, ¿qué pasa con este libro? En el año 1500, el autor, Johannes, describe el libro como que contiene una magia. Dice, es un grimorio que contiene la magia de poder transmitir información a grandes distancias y de manera secreta, sin que nadie lo sepa. Y entonces él dice que eso es lo que está escribiendo. Que ¿Como es si un fuera libro- telepatía? Lo que dice es eso, y entonces, claro, todo mundo se vuelve loco y dice, esto es magia, ¿no? Y dice que está usando, en el libro dice que está usando ángeles y demonios y que los utiliza a los dos para mandar mensajes de manera secreta de un lugar a otro. Ok. Para las autoridades religiosas, que pues, no son particularmente pacientes con la gente que dice que estoy Hablando con el estoy diablo. hablando con el diablo o con los ángeles, ¿no? O sea, porque también celos, ¿no? O sea, Envidiosas. ¿por qué con Johannes y conmigo no? ¿No? Sí, son bien liosas, güey. Son bien liosas. Son bien liosas esas Sí, viejas. sí. Bueno, para las autoridades religiosas se interpreta en su momento como demonología, práctica sobrenatural ilícita y obviamente causa un motivo de prohibición y lo meten a la lista de libros prohibidos. Y durante mucho tiempo es un libro bastante, y también está digitalizado y se puede ver, es un libro bastante chill un poco. Es un poco raro. Vamos a empezar con una página del libro. Que es, el libro empieza con una sección bastante amplia de botánica. Entonces, tenemos aquí... Ahí va. ¿O me estoy saltando? Ah, no, este es el siguiente libro. Qué pendeja estoy. Ok, no. Otra vez, perdón. Por burlarse de mí. Por burlarme de ti. Ok, no. Ok. ¿Ves? El libro está lleno de como... ¿Cómo decirlo? Como números y cifras que son difíciles de entender. Entonces, tenemos aquí Como en un la código. imagen 2, de verdad, aparece una serie de tablas con números y con letras. Se parece un poco a las cartas que dejaba el Zodíaco. ¿Recuerdas asesino Sí, en serie? eso de hecho es lo que era. Es una cifra. Ahora, hablando de cifra en el sentido de criptografía, una cifra es, yo te escribo un texto que parece hablar de cualquier cosa. Te escribo un texto te voy a dar una receta para las enchiladas que hace mi mamá. Pero te paso un papelito aparte que dice, lee la primera
la primera letra, si la palabra tiene menos de 5 letras, agarra la primera letra. Si la palabra tiene más de 5 letras, agarra la segunda y la cuarta. Y entonces tienes estas instrucciones, empiezas a escribir las letras perdidas en la receta y tú te empiezas a notar que la receta está rara porque de pronto trae palabras random, así como agregue la jamaica sobre el burro, ¿no? Pero porque estoy metiendo palabras en este texto para confundir. Sí, claro. Pero tú, cuando tienes la cifra, empiezas a apuntar lo que estoy diciendo y estoy diciendo Tiene sentido. van a atacar los germanos, ten cuidado, pero cuando se entrega esa carta, si es interceptada, le está mandando una receta. Una receta. Sí. ¿Te suena La alguna? escribió drogado porque... Le escribió drogado, como que burro en unas enchiladas. Bueno, está pendejo, pero no es ilegal, está bien. Si ser ilegal fuera pendejo, ¿no? O sea, si ser ilegal fuera pendejo. ¡mire! A ver. Sí estoy. Increíble. ¿Qué me Eso está no pasando? está- Si eso no ser está- pendejo fuera ilegal. Ya me hubieran arrestado. Bueno, yo ya estaría digo, no, señor juez, espere, estoy bien pendejo. No, a ver, si ser ilegal fuera pendejo, entonces, a ver. Lo volví a ver. No, ahora sí lo dije a propósito. Ahora sí lo dije a propósito. No, ya, a ver, si ser pendejo fuera ilegal, ya, de verdad. Tengo cerebro, lo prometo. No. Lo prometo. Te creo. Entonces, Solo es una dislexia. este libro trae estas cifras y son varias y son muchas y son como de diferente tipo. Esto es una de las cifras que trae. Y Jim Reeds, un historiador de criptografía que trabajó en AT&T. ¿Qué? Sí. Él es una de las personas que lo descifran. Fue descifrado en los años 90. Se sabe qué tipo de mensajes se está transmitiendo. Y dice, cito el artículo de la Biblioteca Nacional de Gales. El libro 3 contiene, cito, mensajes cifrados ocultos dentro de lo que aparentemente es una obra sobre magia. O sea, está escribiendo un texto oculto y por eso lo prohíben, pero lo que es cagado es que sí funcionaba. Porque técnicamente, si sabes escribir mensajes cifrados y le mandas la cifra a alguien más, ¿qué estás haciendo? Estás mandando un mensaje a largas distancias sin que la gente lo detecte. Claro. No era magia, era lingüística y matemáticas, criptografía, básicamente. De hecho, se le considera uno de los libros seminales de la criptografía. Lo que pasó con el famoso código Enigma era esencialmente eso. Lo que hacen los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial es eso, mandan mensajes, pero cada día había una cifra diferente Sí. para decodificar este mamotreto de cosas que no puedes entender. Sí, justo. Es como cuando tu celular te ofrece una contraseña segura. ¿Sabes? Que es como así, 42 caracteres Sí, ahí. exacto. ¿Cuál es tu contraseña? 8220. Lo peor del caso es que te ofrece una contraseña segura, pero claro, la guardas en tus contraseñas porque no hay Exacto. manera que lo recuerdes. Entonces, con que te hackeen esa parte ya te hackearon Ya te todo. hackeó Entonces, todo muy lo demás. segura no lo sé. O sea, mejor pone mamita 144. Sí, claro, no sé, ¿no? O sea, algo que te sepas tú la nada más. Rosalía 82, ¿no? No sé. Entonces, bueno, dice el libro, una vez descifrado, ya no es un tratado demonológico, sino el primer tratamiento de la criptografía en forma de libro en Europa. Entonces, este güey, Johannes, básicamente crea un tratado sobre criptografía y cómo hacerla, pero no tenía nada. Ahora, ¿cómo funciona? El texto funciona realmente, esteganografía, funciona de la siguiente manera. El texto presenta listas de espíritus, ángeles, jerarquías, instituciones enmarcadas como invocaciones rituales. Es decir, te da permiso de escribir pura mamada. Pero es muy inteligente eso, porque en realidad estos elementos corresponden a sistemas de codificación preestablecidos, esquemas de sustitución, hay otra manera que es cambia la A por tal y cambia la tal por tal, y mapas simbólicos estructurados, en donde ponías como un círculo, y entonces si dibujas una línea recta de un lugar a otro, esta letra equivale a este número y este número equivale a tal, pero
O sea, tienes el círculo de todas las cosas, pero solo una persona que tenga el círculo que va en el centro que te dice qué es igual a ¿Hacia tal. dónde va? Claro, porque imagínate, 26 letras, más 10 dígitos, más símbolos y zodiacos Exacto. y la chingada. Entonces, de pronto parece que estás escribiendo una cosa completamente oculta, pero si alguien tiene el circulito que sabe que la A va con Aries y que la B es 9 y todo eso, Claro, claro. entonces en realidad se vuelve muy fácil de Es un descifrar. poco lo que hacía a la mamá de Homero, ¿no? De Homero Simpson cuando eso falleció y que en el periódico le dejaba mensajes. Eso era criptografía. De hecho, una de las criptografías que usa es la criptografía de usar solo la primera letra de cada palabra y juntarla en palabras diferentes. O sea, usa muchas maneras de criptografía, muy inteligente el Johannes, y sí cumple lo que prometía. Entonces, si tú tenías su libro, sí aprendías una magia que te enseñaba, que te enviar enseñaba a mensajes. mandar mensajes. ¡Qué locura! No es una Está pistola ese, increíble güey, eso, no es una Sí pistola. está más mágico eso, güey. O sea, Entonces, ¿cómo lo hizo Reeds? Reeds siguió el siguiente método para descifrarlo. Paso uno, identificar patrones estructurales repetidos en las listas de espíritus. Porque de pronto vas a encontrar que, o sea, como en la palabra de, que es una palabra muy frecuente, pues esos dos símbolos, sea lo que sea el símbolo, se van a empezar a repetir. Entonces dice, ok, hay una palabra de 2 letras que Claro. se repite mucho. No hay muchas palabras de 2 letras en español que se repiten tanto. Puede ser uno, el, la, ¿no? Pero Sí, no hay sí. demasiadas. Entonces dice, a ver, ¿cuál usamos tanto? Luego, hipotetizar que corresponden a alfabetos cifrados o sistemas de indexación. 3. Extraer letras usando reglas posicionales. Por ejemplo, la enésima letra de la enésima palabra. Entonces, de pronto, sacabas una palabra de una página, pero era tan difícil porque estaba cambiando todo el tiempo que sacabas esa letra y te llevabas una palabra. Es que siendo sincero, o sea, teniendo el papelito, por ejemplo, podrías encriptar prácticamente lo que sea. O sea, yo podría mandarte un libro Correcto. y decirte y darte el código como de en tal página esta palabra, esta letra, esta Claro. tal, y nadie sabría o una persona sería así de como tú dices, Pedro Páramo. Sí. Ah, es Pedro Páramo. Exacto. Pero lo que sirve o lo que lo hace mágico es el códice. Qué loco. Lo hace maravilloso. Y finalmente reconstruye mensajes coherentes en latín y verifica consistencia en múltiples pasajes. Es decir, si funcionó este párrafo, debería funcionar el siguiente. Y ya está decodificado. Puede usted consultar la steganografía. De hecho, steganografía en el sentido de criptografía es esto. Es en esconder mensajes dentro de otros mensajes. Tiene que haber eso, tiene que haber como un texto superficial que desvíe la atención Claro. y un texto escondido Pero atrás. es que sí realmente tienes la cifra, ¿no? esa es la base de la magia. La magia, o sea, la Claro. magia como física, la magia de desaparecer una moneda es justo esa, es generar un engaño para poder... Qué locura Excepto que no es funcione así. mágico, solo es inteligencia. Sí, no, pero Me encanta. distrae un poco. O sea, Claro, totalmente. Se vuelve un poco lo que la hacemos misdirección, ¿no? con de la decir, comedia también. Mira por aquí, pero sale por acá. Pero Exactamente. sí, totalmente. Qué y eso fue lo que hizo. maravilloso. Y es una maravilla. Reeds concluye y pueden leer cuál fue la metodología. Aparte, el güey, él se puso a descifrar un texto que no había sido descifrado en 400 años. Él lo descifró. Claro, ya había computadoras también. Eso es importante tomar. Bueno, pero hay varios códices, por ejemplo, justo hablando del zodiaco, hay algunos códices de eso que no han sido que descifrados. no han sido descifrados. Hay quienes dicen que de hecho Ya no es una significaba broma, nada, exactamente. que era una broma para distraer. Pero bueno, al final Reeds aclara, el prefacio, en su prefacio aclara que los métodos son puramente naturales, es decir, el autor no pretendía ningún mecanismo sobrenatural y el marco ocultista era una distracción intencional, porque la gente no va a querer abrirlo. Es un texto prohibido, es un texto oculto. Cuando ves que hay demonios y estrellas y cosas así, no, ni Sí, lo claro, y abras. recordemos el año en el que estaban. Exacto. Entonces, muy inteligentemente, era como un triple sistema. Primero, el tema del libro es algo que la gente no va a querer leer. Segundo, si te pones a leer, vas a ver, pues esto es pura mamada ocultista, qué chingados. Entonces, no vas a llegar al último sistema, que es donde trae de verdad el Sí, mensaje. capa El sobre, mensaje bajo capa, es, bajo capa. güey, bajo es una capa. pistola. Yo no Sí. sabía que este güey existía. Me recordó ese capítulo Lo de amo. Bob Esponja donde Patricio tiene una caja secreta. Bob Esponja es muy importante para ti, Solín. Sí, muy importante. Sí, muy importante en mi es vida. que yo no lo he visto Sí, sí, tanto. sí. A mí, No, a mí yo me veo harta un muchísimo poco, Bob no te Esponja. voy a mentir. Es que yo soy marihuano. Es como... Tiene que ver. Sí. Hay una correlación. Sí, sí, sí.
O sea, hay Sí, como hay un una club de correlación. marihuanos que se Exacto. juntan para ver Bob Esponja. No, pero es como algo muy bueno. Tú, si alguien algún día tiene un mal viaje y está así como diciendo, ay, fue marihuana, no sé qué pedo, ponga Bob Esponja. Bob Esponja me Te lo juro, aumentaría el mal viaje. Es como es una esponja, pero tiene circulación, pero no debería tener. Nah. No, Ok. los chistes aplacan todo. Ok, qué interesante. Cuando ves a Bob Esponja y a Patricio despertar en la casa de Calamardo y empezar a cantarle feliz cumpleaños, ponle la cola al pastel, ponle la cola al caballo de mar. Ponle Feliz la cola al pastel. sí. Ojo, Feliz ojo, cumpleaños. porque a mí no me la perdonó. A ver, vamos a jugar, ponle la cola al pastel. No, sí. ¡Órale! Ponle la cola al caballo de mar, feliz cumpleaños, corta el pastel y luego salen corriendo diciendo, feliz cumpleaños. Y el Calamardo grita, ¡que no es mi cumpleaños! Yo siempre me he Ya, identificado con con eso, Calamardo. eso. Yo siempre me he identificado con Calamardo. Calamardo es a mí también me late mucho. De hecho, me gustan mucho esos capítulos donde gana Calamardo. ¿Sabes? Donde la banda de tontos, cuando le gana a Calamarino, es de mis capítulos favoritos, así. Siempre es bonito cuando se dobla el status quo. Exacto. Siempre es muy bonito. Entonces, bueno, esta es la historia. Y, por cierto, sí, claro, fue ingresado en la lista de libros prohibitem o prohibitum de la Iglesia Católica en 1609. En 1609, claro que sí. Pues sí, por contener códices y hablar de magia. Hablar ¿no? de Ya magia, con pero eso. la broma está en esos güeyes. Sí, claro, o sea, los que totalmente cayeron es son como esos güeyes sí, están porque nunca prohibiendo vieron algo. qué es lo que de verdad estaba haciendo. Sí, sí. Muy inteligente. Pues, logró encriptarlo muy bien. O Sí, sea, sí, sí. literalmente ese era su chamba. Correcto. Bueno, listo. Yo traigo el siguiente libro que es, las fuentes también nos citan aquí a Discovery Channel, que dice Magia y Misterio, descifrando los secretos del libro de Zoiga. El libro de Zoiga es un tratado latino del siglo XVI sobre magia que ha cautivado y desconcertado a eruditos y aficionados durante siglos. Pero, ¿qué contiene el libro conocido como Aldarai? ¿Quién lo escribió y por qué? Secretos que aún guarda, sigue leyendo y te explicamos. A lo largo de la historia, los libros crípticos han fascinado a las mentes curiosas y algunos han sobrevivido para intrigar a los historiadores, criptólogos y aficionados del ocultismo. Si bien el indescifrable manuscrito Voynich y el Codex Gigas se encuentran entre los más famosos, existen obras conocidas pero igual de intrigantes como el libro de Zoiga. El libro de Zoiga da apariencia sobrenatural, es un emblema de conocimiento, un artefacto fascinante que une la historia del misticismo y la criptografía. La historia de este libro es uno de los manuscritos más extraños del mundo. ¿Quién escribió este libro? A pesar de que por numerosos intentos se ha intentado responder esta pregunta, el autor sigue siendo desconocido hasta la fecha. Su fecha de creación se sitúa a grandes rasgos a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, incluso significando de la palabra Zoiga es incierto. En realidad se sabe muy poco acerca de este manuscrito. Algunos sugieren que Zoiga proviene de la palabra persa que significa horóscopo o astronómico. Otros especulan que es una versión invertida de la palabra griega Aigos, que significa sagrado. De hecho, el título completo del libro es Aldavaria Sive Zoiga Bokor, que se traduce como Aldaria o Me llamo Zoiga, lo que indica que Zoiga podría ser el nombre de un místico o el identificador del contenido místico. Lo que sí sabemos del libro es que fue escrito en latín y que contiene una densa recopilación de rituales mágicos, invocaciones, cálculos astrológicos, demonología y jerarquías angelicales. También incluye una lista de conjugaciones planetarias, cuando 2 o 3 planetas se alinean. Y mancines lunares, la posición de la luna. El misterio perduró, pero no solo contiene secciones indescifrables, sino que implicaciones más amplias de magia y alquimia en el Renacimiento. El texto hace referencia a la comunicación angelical, los fenómenos astrológicos y los humores medievales, ofreciendo una perspectiva sobre las inquietudes intelectuales y espirituales de la época, pero quizá el rasgo más enigmático del libro de Zoiga reside en las últimas 36 páginas.
Las últimas 36 páginas del libro de Zoiga son quizás el aspecto más desconcertante y comentado de este manuscrito. Estas páginas contienen 36 tablas, cada una con 36 filas y 36 columnas de 36 letras aparentemente aleatorias, una configuración que suma un total de 46.556 caracteres individuales. Este libro ha sido... no son letras, son símbolos inventados. Así es. De hecho, aquí tenemos una imagen de la tabla. Ha sido punto clave para quienes se interesan de los cifrados de los códigos. Cada tabla lleva el nombre de un ángel diferente, lo que podría sugerir un significado celestial o espiritual. En su contenido, la disposición de las letras especificadas la disposición y las letras específicas utilizadas no corresponden con ningún patrón lógico o lingüístico evidente, y tanto el análisis criptográfico tradicional como el moderno han resultado ineficaces. A principios del siglo XXI, el matemático criptólogo James Reed, quien ha intentado descifrar el manuscrito de Voynich, también propuso que las tablas siguen un conjunto de reglas definibles y que podrían generarse mediante un algoritmo complejo que involucra secuencias alfabéticas y permutaciones conectadas con palabras mágicas o semillas. Sin embargo, incluso esta idea, el método exacto de construcción y el propósito deja aún las tablas sin fines claros. Esa es básicamente la historia del libro de Zoiga hasta el momento. O sea, no se ha descifrado. No se ha descifrado. Y podría ser un chiste todo. Exactamente. Okay. Podría ser un chiste, no sabemos, pero lo mismo que dicen los expertos es si es un chiste que de alguien que se tomó demasiadas molestias. 36 páginas con 36 símbolos de 36 con 36. Está como muy extraño. El libro permaneció con John Dee, un eminente erudito. John Dee, él también tuvo esto, güey. Un evidente erudito y matemático ocultista isabelino que fue consejero de la reina Isabel I. Su filósofo favorito. Los extensos diarios de Dee revelan un profundo interés por lo sobrenatural y documentan el descubrimiento del manuscrito de Zoiga. Quedó profundamente fascinado con el contenido del libro y dedicó años a intentar descifrar los secretos, en particular las misteriosas tablas. Incluso buscó la guía divina mediante sesiones espiritistas conocidas en el siglo XVI como acciones con el arcángel Uriel, medidas por su asociado, un vidente, a lo que hoy llamaríamos medium, Edward Kelly. Se dice que Uriel les reveló a Dee y a Kelly que la magia de Zoiga fue revelada a Adán, el primer ser humano en el paraíso, y que solo el arcángel Miguel podría interpretar las palabras. En algunas versiones de la historia, Uriel afirmó que el libro estaba maldito y que cualquiera que intentara descifrar las tablas codificadas moriría en 2 años y medio después. Por mucho que lo intentó... 2 años específicamente. 2 años y medio después. Es el aro. Exacto. Sí. Lo que te decía hace ratito de justo, Ajá. de 2 años y medio después te vas a morir. Por mucho que lo intentó, Dee no pudo desentrañar los misterios de las tablas. Tras su muerte alrededor del 1608, el libro desapareció, creyéndose perdido para siempre hasta que fue redescubierto en 1994 por la académica e historiadora estadounidense Deborah Harkness, quien escribió su tesis doctoral sobre John Dee en 2 lugares. El primero se encontraba en la Biblioteca Británica de Londres, la versión denominada Sloan MS8, y el segundo en la Biblioteca de Oxford, la versión conocida como MS908. Estas 2 copias supervivientes difieren ligeramente en la estructura y la presentación, pero los investigadores creen que probablemente se deba a una versión anterior perdida. Básicamente ese Asumo es que el esta libro. mujer que intentó descifrarlo murió 2 años y medio después. No murió 2 años y medio después. Oye, pero aparte es con que lo intentes descifrar. O sea, como No, que no, trates de decir, al parecer... Como que trates de decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Okay. No, me imagino que se refiere a quien logre descifrarlo, eso, pero ¿A pues quien sí dice, lo logre? a quien logre descifrarlo Okay. morirá en 2 años y medio, porque al parecer es un lenguaje que solo es comprensible por un arcángel. Esa es la idea que se tiene.
lo que termina diciendo ya en este artículo es, si se descifró el libro, en parte sí, ya que probablemente se descifró el método por el cual se construyen las tablas, pero su significado sigue siendo un gran misterio, igual que quien escribió este manuscrito medieval. De este modo, y esta casualidad enigma a muchos historiadores aficionados del esoterismo y criptógrafos por igual, muchos de los cuales creen que los poderosos misterios del libro permanecen sin ser descubiertos. Ok, entonces ya saben más o menos cómo funcionan las tablas, Exactamente. pero todavía no pueden decir qué significa. Exactamente, porque no tienen los símbolos más Porque o no menos. quieren morir. Exactamente, y Sí, no tienen sí, esta sí, idea sí. de por qué 36, y ¿sabes? Como que faltan muchas cosas por descifrar, Ok. pero es un libro que aún al tiempo permanece indescifrable y maldito. Y hablando de libros indescifrables, nada más quiero hablar de Lo mencionamos. Sí, el manuscrito de Voynich es polaco, así que creo que se pronuncia Voynich y no Voynich, que sería alemán, pero bueno, el manuscrito, no, pero sí, no, porque tiene el nombre de un alemán. Entonces sí, es Voynich. Ok, el manuscrito de Voynich es el libro que nadie puede leer. Así es. Nadie. La biblioteca de Beinecke en Yale lo describe como el manuscrito más misterioso del mundo. Está escrito en una escritura desconocida, en una lengua desconocida, por un propósito desconocido. Nadie tiene idea. Lo han investigado académicos de todas las ramas que se te puede imaginar y nadie tiene ni puta idea de qué, o sea, qué dice, en qué idioma, quién lo hizo, para qué lo hizo, qué está tratando de Claro. hacer. No tenemos idea de Porque nada. incluso en el código de Voynich se muestran algunas plantas que no Ahí son está. reales. Que no son justamente, reales. que no se han encontrado en la botánica real. A mí lo que me gusta es que, aunque no se puede entender lo que dice, se ha podido dilucidar y un poco como estructurar más o menos de qué va el libro. Entonces, el libro empieza, si nos podemos poner esta página otra vez, el libro empieza con una sección bastante amplia de botánica. Y parecen dibujos botánicos del siglo XV. Sí se sabe qué edad tiene, tanto por los materiales, o sea, el material y los análisis que se han hecho, se sabe qué edad tiene, se sabe que es Claro. del siglo XV. Pero, o sea, y parecen dibujos, digamos, hechos por una persona que sabía dibujar botánica, pero no demasiado bien. Pero que están muy claros de que te muestran la planta de diferentes lados y la raíz es así, El Sí, tema sí. es que ninguna planta existe. Todas son ficticias o lo que te contaría la leyenda es que son de otro mundo. Sí, que y es un mundo que no conocemos. Las está tratando de estudiar. Dice Oscar Sweeting, citando a Claire Bowen, lingüista de Yale. Es muy difícil trabajar con él porque hay demasiadas incógnitas y es muy fácil perderse en la especulación. Esto está en el artículo que estamos poniendo en nuestras fuentes de la Universidad de Yale y descifrar el manuscrito. Bowen continúa. Aún así, podemos aprender mucho. La lingüística ha revelado patrones de palabras que se van repitiendo. O sea, hay una cosa en lingüística que es como la parte suprasegmental de la lingüística, el discurso, que no solo es las letras individuales, sino que, si tú te fijas, hay palabras que cumplen funciones gramaticales y palabras que no. Entonces, la palabra pastel es una cosa, representa una cosa, pero la palabra a o la palabra de o la palabra por, las preposiciones y los artículos y los pronombres no significan algo en sí. O sea, si yo te digo, imagínate un de. Sí, claro, no, nada. No, es una palabra de función. Entonces, esas palabras de función tienden a ser cortas, tienden a tener una función de unir dos ideas. Entonces, el perro de Luis, ¿no? Entonces, esas palabras, la lingüística dice, aquí hay una palabra que probablemente sea de función, porque aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí. ¿Qué palabra es? Dios sabe. Porque si ni siquiera sabes qué idioma está tratando de ser, si Sí, es que claro. es un idioma. Puede ser un conlang. Un conlang es un lenguaje construido. El de El Señor de los Anillos. Sí, claro. Tolkien creó un lenguaje para el sí, élfico, sí. ¿no? Y para un montón de... Sí, como el también lingüista. pasa en Star Trek. Correcto, sí. O Con sea, no recuerdo cómo se llama.
Klingon. El Klingon, exacto. Hay muchos ñoños de la lingüística, yo entre ellos, que hemos intentado construir un lenguaje a propósito nomás por diversión. Y de hecho nos juntamos en foros. ¿Qué? Nos juntamos en foros y compartimos los idiomas que hemos creado. Sí. Está difícil porque nadie habla el mismo idioma. No, les enseñas eso es lo padre. Bueno, lo padre. Para mí eso es lo padre. Que les enseñas cómo está funcionando tu lenguaje y entonces Claro. de pronto una persona que dice voy a hacer un lenguaje que tenga 7 géneros diferentes dependiendo de qué tan cercana sea la emoción de la persona con algo, que es un lenguaje que vi. Entonces, si esta taza me vale madres, voy a usar un pronombre, o sea, o un artículo de la, pero un la de que me vale. Y luego, si es una taza que me regaló mi mamá, voy a decir la, pero es un la que indica un vínculo emocional fuerte con la cosa. Claro. Entonces, está muy interesante cómo puedes hacer lenguajes. Sí, claro, porque es que, a mí también me gusta mucho esta idea del lenguaje, pero pues más por la idea de la comedia, de cómo se construyen diferentes chistes en diferentes sociedades, ¿sabes? Sí. O sea que... Y cada sociedad tiene como su estructura, Sí, pero claro. todas tienen cosas en común. No, como y el la remate. referencia. El remate es universal. Sí. O sea, tú ves comedia japonesa o sea, esta comedia que es un señor nada más contando chistes en una mesita. Sí. Y sí tiene algo. Pero tiene el como, oye, oye, y hay un remate. O sea, hay un como que hay tiempo, cosas. sí, tiene cierto timing. Hay timing. Sí, eso me gusta. Entonces, la lingüística ha revelado patrones de palabras. La paleografía, que es. Ojo, luego, ¿cómo se llama esta mamada que la gente dice que estudia tu letra, tu cursiva? La grafología. Grafología. Ok, algún día hablaremos de grafología porque vaya el tamaño de mamada que es esa. Pero, porque, no mames. O sea, eso de escribes en cursiva vertical porque eres joto. No. No, es su pura mamada. ¿Por qué eres joto? Su pura mamá. O más bien hace lo contrario, ¿no? Esta persona es joto. Tiene que serlo porque su T, Sí. porque su J. Es muy larga. Exacto. Como que hace. Porque dibuja penes cada vez que. No. Si hay banda que está por ahí diciendo. Yo no. O sea, yo lo estudié esto hace mucho tiempo, pero hay banda que va por ahí diciendo. Sí. Déjame ver tu letra y te puedo decir. Tu personalidad y con y quién tus debes estar. problemas, Y te puedo sí. decir si tu novio es honesto o no es honesto. Sí, había una Pásame tipa su- que estaban funaron en internet justamente que tenía ese oficio. Dime, No por recuerdo favor, que cómo la se llama. funaron por ser un Sí, fraude. Sí, por ser un A fraude, huevo. justo, por ser un fraude. Ya. Pero la paleografía, disciplina muy Respetable. muy seria, no se dedica a decir este güey tenía hemorroides porque escribe así, pero sí te pueden identificar cuántas personas escribieron. Te pueden identificar si cambió de pluma. O sea, es un poco como Sí, pues forense. es lo que hablábamos un poco de escritura ahorita con forense. el códex, que Ajá. justamente mandaron a una Exactamente. persona a revisar Exactamente. cuánto tiempo tardó, con qué tinta. Totalmente. Eso sí se puede hacer y sí, se puede sí. saber. Eso no pasa nada. Si Y fue se solo una sabe- persona, si lo escribió cansada. Aquí si- está. Eso. Aparece que, o sea, como el estado emocional sí lo pueden hacer, pero no en estado emocional de estaba sino está escribiendo más fuerte. ¿Por qué? No sé por qué. Pero está está escribiendo recargando más más fuerte, el- está recargando más. ¿Pero por qué? No, pues porque estaba enojado. O no, o porque Tenso, si no lo o- iban a emparedar. ¿No? Y entonces estaba medio sudando. ¿no? Sí, No un sé. poquito. Un poquito sudando. Entonces la paleografía ha identificado que 5 personas escribieron el manuscrito de Voynich. Ahora, a mí me gusta porque tiene cosas muy peculiares este manuscrito. Podemos pasar a la siguiente imagen del manuscrito de Voynich. Aquí aparecen círculos zodiacales. Aquí tenemos a los 12 signos del zodiaco, pero aparecen luego signos que no están, como que son nuevos. Entonces hay como otros zodiacos y otras astrologías que los autores están metiendo y que no sabemos de qué rama del ocultismo viene. Claro, y claro. como están escritos en un idioma inventado o que no podemos identificar, no tenemos ni puta idea de qué están diciendo. Entonces es fascinante porque hay un secreto que esas personas sabían que no están compartiendo, aunque solo hayan sido esos 5. Claro. ¿Sabes? Pero no le están Sí, compartiendo. sí, pero hay un cifrado ahí que solamente Correcto. ellos 5 sabían. Correcto. Y luego mi parte favorita de este manuscrito es que hay un tema recurrente. Podemos pasar a la siguiente foto, a la siguiente imagen. Ok, ahí tenemos un acercamiento de la escritura
Si usted quiere, por cierto, así decir, no se ve tan cabrón, yo lo descifro, lo puede consultar, está escaneado, está digitalizado, puede usted hacer historia. Pero si te fijas en la parte de abajo... ¿Te imaginas que alguien de nuestros seguidores descifrara un Güey, código no de esto? mames. Me voy de daría aquí. mucha risa. Te digo, Me daría aquí mucha tienes risa. a tu lingüista de reemplazo. Ya me voy. Ya me voy. Ya está. Me retiro. Ya está, me retiro y te he encontrado a alguien mejor. Ganó el mejor hombre, Solín. Ya está. Estaría increíble. Pero pues mira, no lo han podido hacer en Yale. Usted inténtalo. ¿Quién ¿no? sabe? Igual, Inténtalo. quién sabe. Pero Porque no no sé- sé si sabías, pero hablando como de codificar, uno de los del Zodíaco fueron dos maestros que eran muy aficionados a esto que tú Lo dices. dices como si los maestros no tener- fuéramos inteligentes. No, Dos no. pendejos que estaban... No, pero es Sí, que justo lo no que se tú decías dedicaban a eso. de bueno, un montón de gente, especialistas de FBI, todos los que te puedas imaginar, todo el dinero del mundo se invirtió, como cuando estaban intentando inventar la televisión a color en Estados Unidos, metiéndole $1,000 millones de Todo dólares. el varo. Y Camarena así con un filtro y una tele de bulbos. Señor González Camarena. Señor González, Sí, respeto donde esté. sí, exacto. El tema es, usted puede intentar hacerlo. Totalmente. Pero a mí lo que me hace muy interesante es lo que sí se puede saber del libro. Notas abajo de esa página estas señoritas que están ahí desnudas. Sí, claro. Bueno, están saliendo de, y esto es la descripción académica, estructuras tubulares. Pero esto era un fetiche en serio de la persona que escribió este libro porque hay páginas y páginas y páginas de mujeres desnudas y tubos. Ok. No ok. sabemos qué fetiche exactamente Sí, es. sí. Seguro un japonés es como, ¡oh, Ah, sí! Buen libro. ¡El libro! ¡Mujeres y tubos! Mujeres y tubos. No sé, pero... Como que es el sueño erótico de un plomero, ¿no? Mario, ¿no? Sí, Mario, viendo a Pichu bailar en los Así tubos. como de, güey. Pues ahí está, exacto, como que se están metiendo a esos tubos. Y podemos poner la siguiente imagen, ahí vemos a detalle más cercano. Otra vez, mujeres y tubos. ¿Qué significan los tubos? ¿Son plantas o no son plantas? En algunos dibujos podría parecer que son tubos vegetales, pero en otras no. Y no tenemos ni idea, pero son páginas enteras De de estos mujeres 5 en güeyes tubos. diciendo, oye, ¿crees que ya acabamos con las mujeres con tubos? Oh, Ponlo atrás. ¿sabes qué se vería bien chido? Tubo. Tubo. ¿Qué dibujo en esta página? Tubo. Sí, sabes que lo hicieron unos güeyes que descubrieron la marihuana. Sí, claro. O sea, que Sí, estaban como de, güey, ¿sabes qué estaría cagadísima? Otra mujer y un tubo. Que alguien va a ver esto y se le va a zafar un tornillo. Páginas enteras de eso y no tenemos idea por qué. Está muy ¿Qué cabrón. significa? ¿De qué hablan? Sí, no. se Podría asocia ser a una broma, simbología. como dicen. Podría ser. Podría Yo, ser solo yo una me voy a broma. quedar con esa descripción de que es como de, Podría ser una hay que broma. escribir algo que cuando se lo encuentren no tengan ni Ningún idea. sentido. No tengan ni No, y idea. aparte de eso, le invertimos tanto tiempo. Es una broma que lleva mucho tiempo. comprometerse 5 con su personas a escribir un libro de ¿cuántas páginas dices que tiene? Espera, no sé si tengo la cifra de cuántas páginas, la verdad, porque estoy Pero bien yo, pendejo. sí, yo estaba Pero te lo voy a viendo que buscar en tenía este como momento. 300. Es largo, O sea, sí, es una es largo. No pero es, o sea, no es el arriba de gigas. 100 páginas. No es el gigas. Aún así pero- yo diría, ¿neta escribiste 100 páginas para hacerle una broma al futuro? Solín, o sea, Ay, sí, sí. nosotros cuántas páginas hemos escrito para que la gente se ríe en un bar. Totalmente. O sea, Totalmente. ¿cuántas páginas? A ver. Tiene Dice- 240 páginas. Sí, es lo que te digo, es demasiado para una broma. 102 Aparte, a 116 dibujos, folios. Ajá. Dibujos, o sea, Sí, está, no. es demasiado. Es Es demasiado largo, para pero una pues, broma. se comprometieron. Pero bueno, ya para terminar con este tema, yo te quiero hablar del último libro, que es el libro maldito, pues no sé si por excelencia, la verdad, pero de los más conocidos. De Paulo Coelho. No. Estoy hablando Guadalupe Loaesa. no, el Necronomicon de Ah. Howard Philip Lovecraft. Escrito en el siglo XVI, este conjunto de conjuros demoníacos, ocultismo, brujerías, profecías y encantamientos maravilló a investigadores e historiadores que... 16.
dice escrito en el siglo XVI. El Necronomicon. Sí. O sea, dentro de la ficción. Sí, dentro de la ficción, dentro de la ficción. Yo decía, no, pero lo escribió en el siglo XIX, pero No, fui muy educado. acuérdate de mi... Fui muy educado para decirte. No, acuérdate de mi lado, acuérdate. Claro, sí. Estamos hablando de... Claro, ok. Escrito en el siglo XVI, este conjunto de conjuros demoníacos, ocultismo, profecías y encantamientos maravilló a investigadores e historiadores que lo clasificaron como la Biblia satánica. El libro tuvo que sobrevivir a la persecución de la iglesia que ordenó su destrucción. En la actualidad se cree que quedan muy pocas copias originales y que están en manos privadas. Desconocido para una gran parte del público, el libro titulado El Necronomicon ha sido requerido muchas veces en forma infraestructuosa por numerosos investigadores, historiadores y estudiosos de lo que es el ocultismo, brujería, profecías y encantamientos. No por nada, su bien ganada fama roza las fronteras entre la realidad y la ficción. Lo hace merecedor del calificativo maldito, definición que se acreditó con el correr del tiempo, dado que muchos indican que esta obra es de las más peligrosas de la historia, sin medias tintas, uno de los libros más temibles del mundo. No se sabe si el notable escritor estadounidense del género de terror, Howard Phillips Lovecraft, fue quien lo redactó en realidad o fue quien lo descubrió. Así lo creen muchas veces dentro de... Ok, entonces dicen que él lo descubrió. Exacto. Y lo metió en su ficción. Exactamente, esa es la onda. O sea, muchas veces dicen que... O sea, es falso, pero fascinante. Exacto, sí, que Lovecraft encuentra un libro y que de ahí basa toda su obra. Sus mitos. Todos los mitos, claro. Sí, exactamente. Y entonces lo reedita. Lo cierto es que se coloca en un pedestal con mala fama este compendio literario en el que invasiones de otros planos y de otros inframundos, así como fórmulas mágicas, abundan, y básicamente es todo lo que a todas luces nefasto. Estos seres cósmicos devoradores de universos. Exactamente. Y aparte los métodos para invocarlos, o qué comen, o dónde aparecen. Tienen como su propio símbolo y su propio encantamiento. Sí. Totalmente. Sí, porque se dice que quienes han animado a leer sus páginas han dedicado horas de estudios de sus insospechados textos, han terminado de la peor manera, ya que muchos fueron sorprendidos abruptamente por la muerte o han caído en el estado de demencia inesperada. De demencia, he oído de eso. Existen muchas versiones apócrifas, ya que los primeros publicados son prácticamente inaccesibles. Si llegara a otras manos, ¿serían capaces de leerlo? Si llegara a sus manos, sería capaz de leerlo. El Necronomicon en todas sus versiones, aún en las más apócrifas, que ya se explicó si existen, expone unas ideas horribles. Las verdades ocultas las describe de una manera terrible y convincente, lo que hizo que muchos lectores desembocaran en la locura o el suicidio. Esto lo vamos a tener que censurar. Solamente por atreverse a recorrer sus páginas, además de las antiguas afirmaciones y profecías premonitorias, el libro también contiene hechizos, encantamientos que en manos equivocadas pueden crear un daño impensable, en especial si se ponen en práctica. Todas las copias originales conocidas del Necronomicon se mantienen bajo llave y no están disponibles al público. Varias organizaciones y sociedades de culto de diferentes lugares buscan todas las copias del libro que se encuentran aún en manos privadas. Cualquier intento de difundir su contenido ha terminado en tragedias y accidentes atribuidos a la maldición que suele acompañar sus páginas, siendo el gran misterio que rodea al mundo del Necronomicon. Entonces, básicamente es lo que se cree por parte de como lo esotérico, exactamente, escrito en el siglo XVI por un árabe loco. Esa es la que va o conoce una ciudad caída de las estrellas, la ciudad perdida de Riley. Es básicamente lo que se dice, que él encuentra el libro y después lo reedita y lo mete a su ficción. Que eso es lo que dice la historia de Lovecraft. Exactamente. O sea, pero básicamente se lo toman muy en serio, digámoslo así. Es que es fanfiction muy intenso. O sea, exactamente. Porque, a ver, Lovecraft describe el Necronomicon. Es un texto dentro de un texto. Exacto. O sea, sus historias, o sea, él habla sobre el Necronomicon en su ficción. Es un libro
100% ficticio. No existe. O sea, es un poco como si yo creo es como la fuerza en Star Wars. No existe la fuerza. Solo estoy hablando de esta mitología dentro de mi mitología. Pero la gente se vuelve tan, o sea, el terror cósmico de Lovecraft se vuelve tan influyente que la gente dice, Lovecraft Esto seguro debe ser estaba verdad. loco, seguro sí lo encontró. Y entonces, hoy en día usted puede comprar su Necronomicon En Amazon. en Amazon, pero todo eso en realidad están reconstruyendo y agregando fanfiction al mundo. mitos de Lovecraft, al mundo de Lovecraft, lo cual, por una parte, qué chido, porque yo defenderé al fanfiction para siempre Sí, claro. como arte, pero también porque los ñoños eso nos gusta. Exacto. O sea, de güey, vamos a escribir este libro que Lovecraft solo hizo. Entonces tú Sí, hablas claro, con ¿no? cualquier Y vamos cabrón. a tomar y vamos a meterle más a la Vamos a meter historia. y expandir. Y entonces Lovecraft mencionó esta deidad oculta en un párrafo una vez y no se supone que, porque a Lovecraft, si no lo ha leído, le encanta mencionar un horror que no describe, no vuelve a mencionar, no sabes qué chingados era, no sabes qué chingados, nomás menciona el horror de blablabla, y la gente dice, ¿cómo será ese horror? Sí, exactamente. Y lo expande. empieza a generar. Claro. Y justamente es uno de los libros que empieza a tener como ilustraciones. Mira, de las primeras ilustraciones de Cthulhu, justamente una que te voy a mostrar aquí, es mucho menos aterradora de lo que podríamos pensar. Lo describen como un ser que tiene una cabeza de calamar, alas de murciélago, garras y que mide lo de una montaña. Y Eso un sí. rabo, ¿eh? O Eso sea, sí, trae y vaya rabo. Y Y qué rabo, hostia, tío, y qué rabo, tío, qué rabo. O sea, Y buena tula, tío. Y dice, hombre, una pija trae, una pija. Y a la pija de ese pulpo, ¿no? Sí. A la gallega. Y una hombre. pija que parece el Empire State. El Empire State. Ah, porque claro, hay que saber que Cthulhu tiene un tamaño absurdo, ¿no? Gigante, o sea, es como una que montaña. Una montaña, entonces, esa pija Esa pija. sí es el sí Empire que- State. Sí, claro, Sí que es es el la Empire- torre latino. Llévame al quinto piso de la pija. Venga, órale. Exacto. Pero ese es el punto. Se ha ido evolucionando hasta llegar a ilustraciones de este estilo que podemos ver a continuación, ya describiendo a pues Cthulhu un poco más en HD, ¿no? Más. A mí me encanta sí, ya. todo el fanart. Ahora digo, ya lo hacen con pinche IA. Exacto. Y me caga porque había gente que neta dedicaba horas, como los manuscritos, dedicaba horas a hacer estas pinturas de Cthulhu digitales, lo que quieras, pero horas y con amor y con Sí, claro. Y ahora ya es como de IA, genérame un Cthulhu Sí, bebiendo, jugando básquet. bebiendo una licuachela, ¿no? O sea, Sí, con la cara así, con Solín. Con Solín Jugando- y Luis en el Empire State, ¿no? O sea, no sé. Sí, justo. Está muy justo. cañón. Básicamente es eso, pero a mí me gusta mucho esta parte de los libros que de repente entran tanto en la psique de la persona y que pues bueno, tenemos que ponernos en los zapatos de en qué años se escribe esto. O sea, Sí. no hay como el celular en la mano, no hay un estímulo constante. Los libros se vuelven este refugio para mucha gente de donde la imaginación vuela. Y lo siguen siendo. Exacto. Y yo seguiré defendiendo a la gente que se mete tanto en un libro que dice, ahora voy a escribir sobre el libro. Y ahora voy a. O sea, es un poco como clase de literatura autodada, ¿no? O sea, ojo, hay fanfiction famosamente malo, o sea, épicamente malo, que hasta es hermoso leer de lo malo que es, pero al final es una persona teniendo una relación muy hermosa con la ficción que está leyendo de voy a ahora yo crear dentro de esto, entonces lo voy a defender mucho, no es un libro de verdad. No ha muerto nadie y usted lo puede comprar y la gente está lucrando y está bien, que lucre. Sí, yo ¿no? leí el Necronomicon Está y bien. Sí, exacto. no quedé loco. No, bueno, yo quiero terminar mi argumento escéptico de hoy, porque no he dado ninguna explicación Ah, claro, escéptica, claro. pero mi argumento escéptico de hoy es un fenómeno que a mí me mama. El fenómeno del que te voy a contar y que estoy citando en nuestras fuentes como un experimento cagadísimo, literal, que se hizo, que se ha hecho varias veces, pero bueno, viene en nuestras fuentes este experimento. El experimento habla del efecto de la cadena de contagio. ¿Qué se hizo en Cambridge? En Cambridge hacen este experimento de el efecto contagio, que es asocias que una cosa negativa se le pega a otra cosa, sin que haya ninguna lógica detrás de ello. Existe contagio con contacto y sin contacto. Vamos a empezar con el experimento que hicieron con contacto. Le mostraron a una persona, y aquí tú me vas a decir, ¿en qué momento dirías, ok, ya voy? Agarro una pluma o esta taza
y agarro un papel con heces humanas y la embarro completamente de heces humanas. ¿La tomarías? No. Ok. Agarro esta taza y la froto con una taza limpia. Pongo la taza aquí. ¿Tomarías la taza ahora ya contaminada por la taza? Puede ser. La froté, ¿eh? O sea, sí. Pero toda. La froté. ¿Toda? Sí. O sea, No. prácticamente. No sabes ni qué parte sí ni qué parte no. No. No la tomarías. Lo vuelvo a hacer con una taza limpia. ¿Tomarías la siguiente, la tercera taza? ¿Quién sabe? Ok. ¿A cuál número de taza tendrías que llegar tú para poder beber de esa taza con calma? A la 90ª. A la 90ª Sí, taza. sí. Maravilloso. Eso fue lo que encontró este experimento. Y qué bonito que somos coherentes con el experimento. Si yo baño esta taza de Caca. y la froto con otra taza y la froto con otra taza y la froto con otra taza, cuando llego a 9 o 10 tazas, ya no hay partículas de caca. O sea, no pueden transferirse todas, no hay manera. Se Claro. van reduciendo muy rápidamente el número de partículas. A la 20ª ya no hay. La taza está igual. Estoy frotando 2 tazas limpias. Estoy frotando 2 tazas limpias. Pero los observadores del experimento, es decir, los sujetos del experimento, dicen, ok, el objeto contaminado y se van poniendo, usaron plumas ellos, no tazas. Entonces, objeto sucio, objeto A sucio toca objeto B toca C, objeto C toca D y continuar por múltiples pasos, de 10 a 12 iteraciones. Y los participantes calificaban el nivel de contaminación del objeto. El control experimental demuestra que la contaminación física disminuye rápidamente hasta ser insignificante. Es decir, hay más caca humana en tu cara ahorita, probablemente, que en esa taza. ¿Cómo sabes? Porque eres humano. Ok. Porque eres humano y tienes contacto con Ok, caca ok. y no importa qué tanto te laves las manos, somos humanos. Y Perfecto. pasaste por la calle Después del celular. y pasaste encima de una coladera y el del celular. Y la Ayer. chingada. Sí, Ajá. ayer pasé encima de una O sea, coladera. y llovió. Sí, Entonces sí. ahora todos tenemos caca encima. Claro. O sea, entonces la contaminación física disminuye hasta ser insignificante. Y los objetos posteriores de apariencia se ven completamente limpios. Por lo tanto, la expectativa lógica es, la gente debería considerarlos seguro. Sin embargo, los sujetos del experimento califican muy alto al inicio, eso es esperado. La primera taza, tú muy bien. No la quieres tocar, yo tampoco la querría tocar, ahí todo bien. El problema es que siguen percibiendo contaminación en etapas muy posteriores, lo cual es inesperado. El hallazgo clave, cito, es que la contaminación percibida persiste más allá de la plausibilidad física. Esto nos habla del efecto contagio, es decir, que hay impureza, suciedad o maldad que permanece de un objeto a otro. Entonces ya lo toqué. Entonces ahora yo estoy contaminado. Entonces, espera, ¿jugaste con la ouija? No podemos estar juntos. Pero no, jugué con la ouija hace 10 años. No importa. No, lo siento. Ahora, si la caca nos da asco, una persona que cree en la suciedad espiritual, diabólica, demonios, ocultismo, etcétera, va a creer mucho más en eso. Esa es una explicación escéptica de por qué estos libros, su leyenda va aumentando y aumentando, porque son la taza de, güey, es un libro maldito. Sí, pero lo escribió un cabrón en Polonia en 1480. Sí, pero pasó a esta iglesia y pasó a este güey. Y este güey lo copió y copió este texto y el otro güey copió este texto y el otro güey copió este texto. Se debería ir diluyendo lo que sea que tiene, pero no en la mentalidad de la gente. Y lo mejor es que hicieron un experimento, una repetición del experimento sin contacto, contactless. ¿Qué hicieron? Se presentan objetos físicamente idénticos con historias de origen distinta. Te muestro una taza y te muestro otra taza que son igualitos, pero te digo, bueno, no igualitos, pero equivalentes, ¿no? O sea, físicamente tazas. idénticos son tazas. Y te digo, esta taza fue creada por una persona moralmente buena. Fue creada por... Sí. Pensemos en... Híjole, qué difícil. González Camaret. González Camaret. Gandhi. No, yo voy a tener No. un capítulo sobre Gandhi. Tampoco, yo voy a yo tener un también capítulo sobre Gandhi. Qué feo que cada vez sea más Muy difícil difícil. pensar en una persona completamente buena. La madre de Solín.
La mamá de Solín, señora, usted... No es cierto, mamá, te quiero mucho. ¿Cómo te atreves? Le digo que esta persona fue creada por una persona completamente buena y la otra taza fue creada por el Chaplin malo. Sí. Un día dijo, tengo tiempo libre, voy a hacer una taza, ¿no? Entonces, crea eso. ¿Qué creen las personas? Las personas creen que la calidad de la taza y las cualidades de la taza las van a calificar menores por haber sido hechas o diseñadas o ideadas o que hayan sido idea de una persona contaminada. Entonces, si consideramos una persona contaminada, no importa qué tan buena idea tenga, vamos a ser más rudos con esa idea que con una idea de una persona buena. Aunque la idea sea la misma, aunque los dos digan, debemos darle medicinas al pueblo, si lo dice una persona que consideras impura, la idea te va a parecer mala. Pero el día que llegue una persona de la que apruebas y diga vamos a darle medicinas a todo mundo, vas a decir, qué buena idea, qué genial. Y eso es lo que pasa con los libros. A lo largo de siglos, la caca no se va. La caca física sí. El tema es que cuando hablas de lo espiritual, exacto, lo abstracto, lo contactless, el efecto se percibe que contamina. Ese es el efecto contagio, o también llamado el sesgo de contagio. De que algo, y parece una tontería, ¿cómo se va a contagiar? No, para pero nada. Todos pensamos así. Sí, totalmente. Todos totalmente, pensamos de esa manera. Sí. Y eso sí, es no, una es que excelente puede pasar hasta explicación. con ropa, ¿sabes? Como de, ¿te pondrías la ropa de el Chaplin malo o te pondrías la ropa de esta otra persona? Claro, es como un... pero es ropa. No, pero no quisieras ponértela. Pero no te la quieres No, poner. para Yo no me la nada. pondría. Yo no me la pondría primero porque no me queda. Pero segundo, porque no, o sea, yo diría, no, algo debe tener de malo. Sí, claro. Es una corbata, está hecha de fibras, está hecha de algodón o de lana o de lo que sea. Pero lo consideramos contagioso. Si nosotros lo pensamos con algo, no voy a decir menor, pero terrenal y concreto, ¿qué pasa con una persona que cree en las posesiones, en los demonios, en la ouija, claro, en las cosas malvadas? Esa es la gente que... No, ni madres, no. A mí ni me cuentes esa historia. Hay gente que es... Sí, claro. Ni me cuentes de eso. Totalmente. Ni menciones la ouija porque contaminas. Es como de si dijeras, esta taza la froté contra la muñeca Anabel. Sí. ¿La tomarías? Exacto. Es como un... Yo sí. sí, pero había mucha Pero gente había que te diría... gente que no. Exacto. No, ni verga. O decir, esta taza la froté contra una parte de mi cuerpo misteriosa. ¿Te reías de ella, Solín? Sí. ¡Ah, bueno! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto fue Santero contra Escéptico. Escéptico. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden que pueden vernos aquí en este canal. Suscríbase, denle like, done. Pues nada, me pueden encontrar en todas las redes sociales como @solinestando. A mí me encuentran en todas partes como @mister.drama. Nos vemos a la siguiente. Bye. Adiós. Rumbero, rumbero y sandero, Científico, lógico, escéptico.